El día de hoy vamos a estudiar la parte 53 de Apocalipsis 2050. Hoy vamos a estar hablando alrededor de la caída de Babilonia. Vamos a hablar de manera general del capítulo 18 de Apocalipsis. Ya estamos casi cerrando esta serie para poder concentrarnos en el estudio de la mente inspirada de Pablo eh, desde los lunes también. Y voy a entrar ya un poco más general en estos capítulos, que sería el 18 de Apocalipsis hoy, y las siguientes semanas el 19, 20 y 21. 22 ya básicamente es una despedida. Ya estaríamos regresando en el 19 a eventos que están en los cielos. Así que llegamos a uno de los capítulos más impactantes que hay en todo el libro del Apocalipsis. Si en el capítulo 17 nos permitió descubrir la identidad de Babilonia, donde ya logramos ver que Babilonia no es solamente una religión como tal, sino todo un sistema que está a los pies o al servicio del mal, y que el Señor viene y lo expone, todo el sistema, y que el capítulo 18 lo que hace es explicar básicamente lo que los capítulos 16 y 17 nos traen. ¿Qué es lo que hace el capítulo 18, que es el que vamos a ver a grosso modo el día de hoy? Nos enseña el desenlace inevitable de Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Bueno, todo aquello que se levanta contra Dios. Y lo que nos enseña a nosotros este capítulo 18 es explicarnos el desenlace de esta Babilonia que ya nos ha venido Juan diciendo de manera detallada quién es Babilonia, quién es la gran Babilonia. Sin embargo, tenemos que recordar algo que muchas veces pasamos por alto cuando nosotros venimos y estudiamos el libro de Apocalipsis, que el libro, al igual que toda la Biblia, no avanza estrictamente de manera cronológica. Y eso es importante porque cuando nosotros pensamos que el libro avanza de manera cronológica, de manera exacta, entonces para poder describir los acontecimientos de cualquiera de los libros de la Biblia, entonces tendríamos que llenar los envases, las respuestas a las preguntas de manera forzada. Pero si nosotros vemos de manera cuidadosa, nos damos cuenta que en algunas ocasiones, no solo en el libro de Apocalipsis, pasa en el libro de Daniel, pasa en el libro de Ezequiel, pasa en el mismo, en los mismos evangelios, algunos acontecimientos se presentan y parece como que se retrocede para explicar a mayor detalle la perspectiva de lo que se está dando. Y eso es lo que pasa justamente en el capítulo 18 de Apocalipsis. Es lo que ocurre aquí. En el capítulo 16, durante el derramamiento de la séptima copa, vemos cómo se anuncia el juicio de Babilonia. Pudimos leer que la gran ciudad vino a ser una memoria delante de Dios, o sea, un recuerdo. Es decir, para Dios esto está cumplido, está terminado, y el furor de su ira se desata sobre esta figura de Babilonia, y por eso es que vemos que en el verso 17 y 19 la palabra dice hecho está. En el capítulo 16 hecho está, o sea, está consumado es. Después, en el capítulo 17 nos responde a la pregunta inevitable que estudiamos: ¿quién es Babilonia? Entonces vimos que no se trata simplemente de una ciudad, que es todo un sistema espiritual, un sistema político, económico, religioso, y eso lo vimos que nace desde la idea o la simbología que muestra el libro de Génesis acerca de Babel. De ahí viene el nombre.
cuál es esa forma de pensar de este sistema, esta forma de presentarse? Bueno, es un sistema construido por la humanidad independientemente de Dios, o sea, independizarse de Dios, aunque utiliza a Dios, pero quiere ser independiente a lo que Dios dice y a lo que Dios establece. El sistema adopta durante diferentes momentos de la historia, diferentes rostros, porque se refiere a imperios, se refiere a gobiernos, a religiones corrompidas, se refiere a estructuras económicas, que lo que hacen es seducir al ser humano para que confíen en la estructura, en el sistema, más que en Dios, más que en el Creador. Y ahora en el capítulo 18, la respuesta es a una pregunta que debe salir. Ya sabemos quién es Babilonia, ahora la pregunta es cómo termina Babilonia. Entonces no vamos a ver la destrucción de una ciudad solamente, sino que vamos a ver el colapso de todo este sistema que hemos venido aprendiendo tanto con Juan como con Daniel. Esto es muy importante comprenderlo, mis hermanos, es muy importante, porque la Biblia nunca, y puede subrayar, nunca presenta a Babilonia como únicamente un lugar geográfico. Lo presenta primero como un lugar geográfico para entender el contexto de lo que sucedía ahí en el primer juicio que se dio en el capítulo de Génesis. Porque Babilonia como tal representa todo aquello que le promete una seguridad al ser humano sin Dios. ¿Qué le promete? Le promete prosperidad sin santidad. O sea, le promete que sea próspero sin necesidad de acatar las órdenes, los mandamientos de Dios. Le promete poder sin necesidad de obedecer a Dios. Y le promete una gloria personal sin necesidad de Dios. Por eso, al día de hoy, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 18, continúa teniendo una vigencia absoluta. Aunque en el tiempo los imperios cambian de nombre, las culturas evolucionan, el espíritu de Babilonia o lo que Babilonia representa continúa manifestándose. Y cada vez que el hombre pretende ocupar el lugar que le compete o le pertenece únicamente a Dios, esto es el espíritu de Babilonia en acción. Así que al día de hoy, ya llegando a este punto, podemos comprender una realidad que nos llega con muchísima claridad, que en cualquier momento de la historia, hasta el día de hoy y hasta que Babilonia sea quitado de la faz de la tierra, esto ha venido evolucionando, engañando y atrapando a la humanidad. ¿Dónde está la iglesia de Dios? A la humanidad donde está también el pueblo de Dios. No es un ataque, no es un engaño exclusivo de la iglesia como muchas veces se pretende dar. Es un engaño a la humanidad y el único que detiene, o por lo menos aclara acerca de lo que es el engaño, es la iglesia hasta el momento en que Dios la quite del escenario. Lo que pasa es que en este momento estamos en un punto muy alto, estamos al colmo, diría la Biblia, cuando el pecado llegue al colmo. Y es que la humanidad, si lo analizamos, mis hermanos y mis hermanas, y creo que esto para nosotros nos es fácil de comprender, no así para los creyentes de los últimos 2000 años, a nosotros nos es fácil de entender que estamos en un momento donde el desarrollo científico, tecnológico y económico ha alcanzado puntos muy altos. Hoy podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier persona y en cualquier lugar del mundo. Hoy podemos acceder a cantidades inmensas de información usando solo un teléfono.
Hoy podemos viajar de un punto de la Tierra a otro en pocas horas. Antes se viajaba de un lugar a otro y se tenían que esperar o había que trasladarse durante meses de camino. Hoy no, hoy se hace en una hora. Hoy se hacen relaciones comerciales entre un país y otro, entre una persona y otro, con solo tocar un botón y se hacen transacciones en todas las monedas y en diferentes monedas. Así que el ser humano ha construido un sistema o varios sistemas dentro de un sistema mayor al cual el Apocalipsis le llama la bestia, donde hay diferentes sistemas financieros globales, donde está la inteligencia artificial, donde están las redes de comunicación como son las redes sociales, donde están las tecnologías, que hace que lo que nosotros veíamos imposible o difícil hace muy pocos años, y podríamos decir incluso hace 10 años, hoy se haga posible. Y no es que la Internet sea malo en sí mismo, no es que la inteligencia artificial sea mala como tal, no es que la comunicación sea mala, no, no, esto no es malo, el malo es el uso que se le da a esto. Así que viene el enemigo, prepara todo un sistema global, prepara todo un sistema donde engaña a la humanidad y copia a Dios. ¿En dónde lo copia? Dentro de todas estas formas de procesar información, de todas estas formas de tecnología, a través de la inteligencia artificial, lo copia en la omnisciencia y en la omnipresencia, de manera artificial, a Dios. Pero recuerdo y repaso y quiero recalcar que la Biblia no condena el conocimiento, no condena el trabajo, no condena el desarrollo tecnológico, no, la Biblia no condena eso. El problema principal, que es lo que estamos aprendiendo en los últimos capítulos de Apocalipsis, porque al final, mi hermano y mi hermana, el capítulos o los capítulos finales se vuelven más especulativos porque son profecías que se han de cumplir, pero las interpretaciones van a variar según el entorno cultural, religioso, económico, de una persona o de un país o de un pueblo se dé. Así que el problema no es el desarrollo del conocimiento, no es el problema del desarrollo del trabajo, no es el progreso como tal. El problema aparece cuando el hombre, y esto es importante porque nos conecta a la iglesia de Babilonia, que sería la última en la era de la iglesia y en la era de la humanidad, sería la iglesia de la Odisea, perdón, no de Babilonia. La iglesia de la Odisea. Dije de Babilonia porque la iglesia de la Odisea es la que se desarrolla en medio del concepto de la idea de Babilonia. Entonces esta iglesia de la Odisea es muy clara o es muy claro el texto cuando nos enseña que confía en sí misma, en sus riquezas. Y no solo está hablando de sus riquezas materiales, sino en sus riquezas en cuanto al desarrollo de la humanidad. Y es ahí donde está el problema principal, cuando el hombre confía más en sus propios recursos, especialmente el creyente, que en Dios. Y sin ánimo de ofender ni maltratar a nadie ni a ninguna denominación, se ha caído en el autocontrol, en la autodirección, donde el creyente ha llegado al punto de darle órdenes a Dios, diciéndose a sí mismo tener el poder, diciéndose a sí mismo tener la autorización del Espíritu Santo para decretar, para proclamar, para defender ideas y construir su propio camino a base de la palabra, pero no la palabra de Dios, sino de la base de su propia palabra. Ese es el escenario en el cual se desarrolla la gran ramera, la gran Babilonia y se desarrolla la iglesia de la Odisea.
Porque el espíritu de Babilonia como tal se ha desarrollado básicamente en convencer al ser humano, no solo a la iglesia, sino al ser humano, de que puede construir una seguridad, que puede construir su propia prosperidad, que puede construir su propio futuro sin necesidad de Dios, sin necesidad de su creador. Pero esto no es algo que nosotros lo veamos nuevo dentro del desarrollo de la idea de Babilonia en Apocalipsis. Eso es algo que el creyente del primer siglo ya lo tenía en su mente, ya lo entendía. Lo entendía porque en Génesis capítulo 11 nos desarrolla a nosotros la idea de la Torre de Babel y de ahí viene la idea. Eso es lo que nada más que en una mayor escala lo vemos en el capítulo 16 al 18 de Apocalipsis. Dice el capítulo 11, verso 1 del libro de Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. A primera vista, cuando nosotros leemos esto, que es el relato que va alrededor del acontecimiento de la Torre de Babel, a primera vista, cuando uno lee, pareciera que Moisés nos está describiendo un mismo idioma como tal, como lo conocemos nosotros, que hablaran solo español, o que hablaran solo inglés, o que hablaran solo francés. Pero ciertamente esto es parte del relato, solamente es una línea del relato. Porque si nosotros avanzamos en la narración, vamos descubriendo que el verdadero problema no era que hablaran una sola lengua. El problema era que todos pensaban igual y hablar una sola lengua en este contexto que se nos está presentando de parte de Moisés cuando escribe el libro de Génesis, lo que nos está enseñando a nosotros es que hay un pensamiento único. Lo podemos ver en el verso 4 del capítulo 11 de Génesis. Y dijeron, estas personas que hablaban una sola lengua, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Puede observar con cuidado en el texto cómo hay una repetición en cuanto a las expresiones vamos, edifiquemos, hagamos. Es muy parecido a la forma en que hoy habla no solo la humanidad, sino habla la iglesia. Vamos, hagamos, edifiquemos, decretemos, declaremos. ¿Por qué? Porque hay una absoluta unidad, tanto en Génesis capítulo 6 como en nuestros tiempos, hay una absoluta unidad de propósito. Nadie está cuestionando los proyectos, nadie está preguntando si lo que nadie se pregunta si lo que se está haciendo honra a Dios, sino que toda la sociedad como tal está marchando en esa dirección. Creyentes y no creyentes. Entonces hay una lengua o un lenguaje que facilita el pensamiento de esa unidad. Pero el verdadero problema, mis hermanos, es que esa unidad y esa forma de hablar lo que está generando es una rebelión. En el capítulo 11 de Génesis, todos en Babel compartían esa misma manera de pensar. Todos estaban persiguiendo el mismo objetivo. Todos querían construir una civilización donde el nombre de ellos, por eso construyamos un nombre, dice, el nombre de ellos está hablando de la autoridad. Cuando el Señor dice que hagan las cosas en mi nombre, no está hablando del nombre de Jesús de manera literal, J-E-S-U-S, o del nombre de Jehová, está hablando de su autoridad. Entonces, cuando dice construyamos un nombre, la humanidad está diciendo pongamos nuestra propia autoridad para poder alcanzar un único objetivo. Entonces, toda esta civilización lo que quiere construir es un centro de gravedad que gire alrededor de ellos y que Dios quede por fuera. Eso es lo que representa Babilonia a lo largo de toda la Biblia. No es solo la ciudad, es una cosmovisión,
Es una forma de entender la vida donde Dios no es el centro, donde el ser humano ocupa un lugar de importancia para el mismo ser humano. Y es así como llegamos, después de haber estudiado desde Génesis hasta el Apocalipsis, llegamos al capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Y encontramos ese espíritu que ha venido recorriendo toda la Biblia, a la cual Juan le llama los caballos del Apocalipsis. Son ideas, espíritus, formas de pensar que han recorrido con la humanidad, han cabalgado durante toda la historia de la humanidad. Han pasado por miles de años, han pasado por imperios, han cambiado los idiomas, se ha multiplicado la ciencia, pero al final el lenguaje que se está hablando es un lenguaje que viene de Babilonia, que proviene de Babilonia y que todos están entendiendo. Pero no es un idioma como tal, es una forma de pensar. De ahí que está el sello en la mano, que es forma de accionar, y en la frente, que es forma de pensar, que refiere a esta forma en la cual Babilonia se presenta, no solo en el Apocalipsis, sino a lo largo de toda la Biblia. Así que hoy no necesitamos hablar el mismo idioma para hablar de una misma manera de pensar. No necesitamos eso. Es más, hoy en día la gente anda con traductores, no necesita hablar el mismo idioma porque simplemente se mete a una aplicación, habla en un idioma y el otro se pone un audífono y están conversando. Cada uno en su idioma, como pasó en el Pentecostés. Cada uno entiende en su idioma. Yo agarro, ejemplo, y pongo una aplicación que diga traductor, me pongo un audífono, el otro que está al frente se pone el audífono y un traductor y yo hablo en español y el otro puede estar escuchando en ruso, no a mí, al traductor. Y ese traductor hace que tengamos una conversación fluida al instante. ¿Por qué? Porque está imitando al Espíritu Santo. Está imitando la persona de Dios. Y eso lo hace el enemigo, imitar a Dios en todas las áreas. Entonces no se necesita que hablemos el mismo idioma. La gente cree que Babel en la actualidad es que todo el mundo va a hablar inglés o todo el mundo va a hablar francés. No, todos hablan en su idioma, en su propio idioma. Es una imitación de lo que sucedió en el aposento alto cuando se derramaron las lenguas. Entonces la tecnología, los medios de comunicación, el entretenimiento, la economía global, las redes sociales que están llegando a millones de personas, que se habla en cientos de idiomas, usted solo aprieta un botoncito y le dice traduzca. Y lee y escucha esas diferentes lenguas, lo escucha en su propio idioma y se comparten valores, se comparten prioridades y por supuesto se comparte el mismo rechazo hacia Dios. Eso es Babilonia. Nunca, mis hermanos, nunca en la historia de la humanidad había sido tan evidente, había sido tan real como hoy en día. Podemos ver personas en diferentes continentes, con idiomas distintos, con culturas distintas, consumiendo el mismo contenido, defendiendo las mismas ideas, persiguiendo los mismos modelos de éxito, aceptando los mismos principios morales, aunque contradigan claramente la palabra de Dios, porque a la gente no le importa que contradiga la palabra de Dios. O sea, nos vamos a reunir acerca de lo que sí todos creemos, y todos creemos que somos lo mejor, que somos los chineados, que todo debe girar alrededor de nosotros, porque eso fue lo que Satanás le enseñó en el principio al ser humano. Es que Dios no quiere que sean como Él. Es volver a la idea del Edén. Es llegar a aquella idea donde Eva vio el fruto y lo codició, porque le traía sabiduría, porque le traía conocimiento. Entonces eso dice, ay, sí, mira, ese es el fruto, yo quiero eso. Y viene el enemigo y le presenta ese fruto para que lo consuma, donde el más
tonto se puede volver muy inteligente con solo desarrollarse a través de la tecnología, como se está desarrollando, y subrayo, la tecnología no está mal, sino cómo se usa. Porque el sentido principal es alejarse de Dios, alejarse de la suficiencia de Dios. Y mis hermanos y mis hermanas, hoy el día la gente no agarra la tecnología, que podría utilizarla de esa manera. Ejemplo, la inteligencia artificial la puede utilizar para decir, bueno, ¿cómo puedo hacer unos planos? ¿Cómo puedo desarrollar una idea? No, no, se ha metido en el campo espiritual, se ha metido en el campo de la moral, se ha metido en el campo de la persona en sí, de sus problemas emocionales, y se le consulta toda la inteligencia artificial, como hoy me siento muy triste, mi esposa me dijo esto, mi esposo me dijo esto, el fulano dejó a la fulana, se mete en el campo que le compete solo a Dios y no en cosas técnicas de las cuales puede la inteligencia ser muy útil. Un ejemplo, usted puede agarrar un texto y presentárselo a la inteligencia artificial, que se lo revise, que se lo traduzca o que se lo acomode en cuanto al desarrollo ortográfico de la manera correcta. No, no, hoy la gente le pide a la inteligencia artificial que le resuelva sus problemas emocionales, alejándose de Dios, por supuesto. Entonces estas formas de pensar, estas ideas, estos modelos de éxito, se aceptan desde los principios morales, se aceptan desde la humanidad, aunque contrasten completamente con la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, el mundo se parece a Babel cada vez más. No porque hablemos hebreo, no porque hablemos inglés, no porque hablemos español, sino porque resulta muy fácil para la humanidad estar en un solo pensamiento, en una cultura global, donde para la humanidad Dios es cada vez menos necesario. Donde el hombre se presenta como la medida perfecta para resolver todas las cosas. Y la iglesia de la Odisea refleja ese pensamiento babilónico, ese pensamiento de la bestia, ese pensamiento del anticristo, porque cuando desplazamos de nuestras vidas a Dios para nosotros poner nuestras propias ideas y aún, aparte de nuestras propias ideas, reforzarlo con ideas artificiales, estamos encontrando a Babilonia dentro de la iglesia. Por eso Jesús le dice a aquella iglesia en Apocalipsis 3:17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando dice de ninguna cosa tengo necesidad, lo que la Odisea estaba diciendo, no necesito de Dios, no necesito pensar como el reino de Dios. Ahora yo tengo mis propias ideas y estas ideas, de manera general, se llaman pensar como Babilonia. Entonces, aquella humanidad que había adoptado el criterio del mundo para medir su éxito en Génesis, para medir su seguridad, para medir su bendición en nuestro nombre, vamos a cuidar nuestro nombre, nuestra autoridad. Sucede en la Odisea también. Su confianza no está en Dios, está en sus riquezas, está en su estabilidad emocional, económica, está en su autosuficiencia, de ahí como esa palabra tan realmente repetida, recurrente dentro de las oraciones, en lugar de llegar humildemente delante de Dios y decirle, Señor, si tú quieres, es lo que dice Santiago. El hombre dice, aquí iremos, esto haremos, y no dice si Dios quiere. Esa autosuficiencia se desarrolla dentro de la misma oración que se da dentro de las iglesias, como yo decreto, yo declaro, yo te reclamo tus promesas. Es soberbia en su etapa madura, es soberbia en su etapa más abstracta, pero es el mismo lenguaje de Babel, el mismo lenguaje de Babel. Lo que básicamente podemos traducir
Es una forma en la cual el hombre le está diciendo a Dios, llámese creyente o llámese no creyente, ese ser humano que está tanto en la parte de los antidios como en la parte de los que dicen amar a Dios, porque están siendo engañados, está diciendo no necesitamos depender de Dios. Tenemos suficientes recursos para sostenernos a nosotros mismos, somos lo suficientemente inteligentes. Como les decía en la clase anterior, hay mucha gente que me ha dicho a mí, yo no necesito estudiar la Biblia, ya yo soy creyente, soy cristiano desde hace muchos años, yo lo sé todo. Yo sé todo, no necesito pastor nada de eso. Yo es suficiente para mí con lo que yo conozco y con lo que yo he aprendido. Eso me lo enseñó mi papá, me lo enseñó mi mamá, me lo enseñó mi abuelo. Vengo de familias cristianas y creen que son cristianos porque vienen de una familia cristiana, porque vienen de un entorno cristiano. Entonces, ese es el peligro que nos anuncia a nosotros el Apocalipsis, que está denunciando el Apocalipsis. Caer en esa forma de pensar anti Dios que se convierte en anticristo dentro de un sistema global. Porque Babilonia no conquista con ejércitos, mis hermanos. Babilonia conquista con ideas, con formas de pensar metidas dentro de la iglesia, porque es la iglesia la que debería de decirle al mundo cómo debe conducirse, pero resulta que la iglesia se conduce como el mundo. La iglesia hoy en día, y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia la que conforma a los adoradores de manera global, no de una denominación en particular, la que conforma a los adoradores en global al Señor, ya no en espíritu y en verdad, sino en conveniencia personal, porque ya no conquista con fuerza, con ejército, sino que conquista con la forma de pensar. Comienza desde la esencia de la adoración a Dios, donde se introducen cosas y elementos que no son bíblicos, pero son entretenidos dentro de la iglesia, donde la iglesia se ha convertido en un show, donde la iglesia se ha convertido en un escenario de artistas, donde la iglesia se ha convertido en todo un sistema o un ecosistema de Satanás para adorar el ego del ser humano. Y una vez que la iglesia cambia y la política se introduce dentro de la iglesia y la iglesia dentro de la política, déjeme explicarle algo de la palabra política. Palabra política significa polis, que son pueblos, y la política era básicamente el desarrollo de cuidar el pueblo. Solo que hoy en día la política se entiende como el hecho de personas autocuidándose a costa de un pueblo. Entonces, una vez que eso se sincretiza, que pasó en el siglo tercero en manos de Constantino, una vez que eso se sincretiza, entonces, cuando el gobierno cambia, cuando la forma de pensar del gobierno cambia, y digo de cualquier gobierno alrededor del mundo, ese pensamiento se introduce dentro de la iglesia y se permea la mente de los adoradores del Señor y les roban de la misma manera que Malaquías describe el robo en el Antiguo Testamento. Me han robado, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? En mis diezmos y ofrendas. ¿Y por qué mis diezmos y ofrendas? Porque en Malaquías está claro que sí diezmaban y se ofrendaban, pero daban de lo que les sobraba. Entonces, dentro de la adoración del Señor, en el día de hoy, dentro de la misma iglesia, se está dando el mismo escenario. Me han robado en mis diezmos y ofrendas, pero no está hablando de la manera en la cual nosotros entendemos en cuanto al dinero. Está hablando que se están robando los corazones porque al fin de cuentas se están enriqueciendo del cuerpo de Cristo y eso constituye o hace que el cuerpo de Cristo a la luz de la Biblia se vea como el cuerpo prostituido, como una ramera. Entonces no es cambiando los gobiernos como se comienza a cambiar la forma de pensar. Por eso el llamado sigue siendo el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. No adopten la mentalidad del mundo, a la iglesia, al pueblo. No adopten la mentalidad del mundo que pretende construir todo un ecosistema, todo un sistema sin Dios. Así que de alguna manera, el mismo Pablo lo resume de una manera perfecta, donde está esa batalla entre el pueblo de Babel y el pueblo de Israel, entre los dos pueblos. Y Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo,
No está hablando del siglo XX, está hablando de este siglo, es del tiempo de vida que le tocó a usted dentro de esta tierra y con esta humanidad. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, regresen a la manera de pensar de Dios y dejen de estar peleando esa batalla contra Dios, comenzando en su forma de pensar. Porque Babel lo que quería era una humanidad unida, autosuficiente, anticristo, o sea, anti Dios. Mientras que Cristo está formando un pueblo unido en dependencia a Dios en la manera de pensar. Eso es pensar con la mente de Cristo. Hay una diferencia porque Babilonia está formando una manera de pensar anti Dios. Voy a ponerles un link al final de un canto que escribí y lo subí ayer. Se llama El Cordero Inmolado está. Y ahí están los dos pueblos desarrollados en la idea que puse en el canto. Si puedo, lo pongo ahora al final para que lo escuchemos antes de charlar. Si puedo, me refiero si no da tiempo. Y si no, a los que me escuchan en YouTube, pues lo dejaré puesto al final de esta grabación para que lo puedan escuchar. Pero la batalla siempre ha comenzado ahí en la mente, ahí es donde está la lucha. No es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. Lo que dice el escritor es que la lucha no es de cuerpo a cuerpo, es en cómo pensamos. Entonces, ¿qué es lo que Babel buscó en la humanidad? Unirla para poder ser autosuficiente y desechar a Dios, según la idea de Babilonia. Y no es así. Como dice Génesis capítulo 11, verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre, o sea, pongamos nuestra autoridad, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Está hablando de que piensan igual. Y todos tienen un solo lenguaje. Pensar igual implica que hablo el mismo tema. Y han comenzado la obra. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo a ese punto? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Voy a subrayar esto porque aquí está la clave de Babel. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Esto es una información exquisita, porque cuando observamos el desarrollo de Babel hasta Apocalipsis, surge una pregunta. Y de hecho una pregunta interesante. ¿Podría esa unidad representar una convergencia religiosa, una forma de pensar, de adorar? ¿Qué es lo que busca Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. El Señor se lo dijo a la mujer en el pozo. A tales adoradores Dios busca que le adoren espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? En espíritu es con una verdadera conversión del espíritu, una transformación del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento. Es lo que le dice él a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y en verdad es bajo la dirección del pensamiento de Dios, no su propio pensamiento, no su propia forma de considerar cómo adorar a Dios.
donde se ha vuelto en los tiempos finales la adoración y la reunión de los santos un show, un escenario para presentar cosas que entretengan a la gente. ¿Podría entonces esta convergencia religiosa, ser el pensamiento que está revelándonos a nosotros Dios como Babilonia? Bueno, yo creo que el texto nos genera esa posibilidad. Claro, no tenemos que limitar a Babilonia como solo a una religión. No podemos afirmar que es una religión como tal. Pero mis hermanos, si es un sistema total donde la religión es parte del sistema, donde seduce a las naciones, a todas las naciones del mundo, donde participan gobernantes, comerciantes, figuras de la iglesia, de la religión, sacerdotes, predicadores, pastores, maestros de escuela dominical, gente secular, donde se unen todos alrededor de una sola idea: representar a la gran ramera. ¿Cómo lo traduzco esto? Representar una revelación, una rebelión, representar una rebelión organizada, concentrada contra Dios, donde no solo es religioso, no solo es político, no solo es económico, es un todo. Por eso es una bestia, donde se expresa a través de la religiosidad, aparentando ser espirituales, pero dejando de someterse a Dios. Por eso es anticristo, porque se menciona a Cristo, se menciona la Biblia, se mencionan versículos, pero no nos sometemos, no nos rendimos a Cristo. Y en nuestros días, este fenómeno, mis hermanos, si le puedo llamar fenómeno, porque ya Dios lo había profetizado, así que no es fenómeno cuando ya algo se conoce. Pero en nuestros días, para la iglesia del primer siglo, le era difícil de imaginar. Porque hace años, y no muchos, podemos devolvernos en 100 años, o tal vez si quiere se devuelve un poquito más de tiempo, hasta el siglo XV, cuando se dio la fragmentación de la iglesia universal, la iglesia católica, donde los reformistas provocan esa división en particular, y después vienen otras pequeñas divisiones, como los carismáticos, los evangélicos, y ahí vamos. Hace poco tiempo, hace no mucho, hace tal vez unos de 2 a 3, 4, máximo 5 siglos, era imposible imaginar en ese momento que religiones con profundas diferencias doctrinales se sentaran a dialogar, que colaboraran en conjunto, que tuvieran un norte social, político y humanitario en conjunto, que pudieran hablar con respeto mutuo. Eso era imposible. Que pudieran llegar a un norte donde pudieran ellos hablar de algo sin verse negativos. Pero hoy en día la Biblia nos enseña que eso se está dando. Que mientras Cristo esté fuera del escenario, todos los demás pensamientos convergen en uno solo. O sea, mientras Cristo no esté en la conversación y se deje de lado, todos los demás temas nos llevan al mismo propósito. Y por eso es que el Señor nos dice a nosotros que tengamos cuidado en nuestra manera de pensar. Porque el peligro aparece cuando, para alcanzar la unidad, que el Señor nos pidió que seamos uno, pero para alcanzar esa unidad, la verdad comienza a ser secundaria. Cuando la fidelidad de Cristo deja de ser el centro. Cuando todas las creencias pasan a ser, mis hermanos, o a verse simplemente como el camino por el cual todos vamos a ir, mientras Dios no sea nuestro guía. Cuando el mensaje del arrepentimiento es obsoleto, ya no está dentro del púlpito, está sustituido por la autoaceptación, por la autopercepción, por la autoexaltación, y la cruz dejó de ser indispensable
para que nadie se sienta incómodo. Diluyamos el evangelio, hablemos solo cosas buenas, cosas que exalten al hombre, cosas buenas de Dios que el hombre le gusten, pero no hablemos de un diálogo que lo incomode, porque si hacemos eso, la gente no se va a reunir alrededor de nosotros. Estoy hablando de la mentalidad de Babilonia. Estamos hablando de una unidad construida, pero renunciando a la verdad. Ese es el espíritu de Babel. En Babel todos pensaban igual, en cada detalle. Tal vez existían algunas diferencias personales, pero el propósito superior hacía que todos caminaran en el mismo norte, construyendo un mundo para el hombre, donde el hombre era el centro y Dios queda fuera de la ecuación. Y esa es la misma manera que hoy, dentro del pensamiento de la Odisea, la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo, en nuestra era, nuestra generación, está reuniendo personas, está reuniendo gobiernos, religiones, economías, ideologías con el mismo principio, autosuficiencia. Autosuficiencia del hombre, nuestro nombre, la autoridad, y desplazamiento de la autoridad de Dios. Por eso, mis hermanos, esto es el verdadero problema que estamos enfrentando. Estamos viendo la construcción de una religión mundial. Pero el problema es mucho más profundo que solo una religión mundial. Es una mentalidad mundial. Una forma de pensar donde todas las personas se unen a través de todas sus doctrinas bajo un mismo común denominador. Una espiritualidad aceptable para todos, siempre y cuando Jesucristo deje de ser el único camino al Padre, el único Señor. Entonces al final se crea una sola religión donde las palabras de Juan escritas porque escuchó a nuestro Señor decirlo no se cumplan. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pedro lo afirmó delante del Sanedrín. Pedro le dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero esa exclusividad de Cristo está chocando hoy en día con el espíritu de Babilonia. Porque Babilonia está buscando una unidad sin verdad, una unidad sin Cristo, una oración no fundamentada, no fundada en la verdad, sino en la autopercepción, en la autoevaluación. Y eso no es casualidad. Por eso Jesús dijo: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Perdón, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo puede leer en Juan 17:17. Y más adelante, en el verso 21 de Juan 17, para que todos sean uno. El mismo pensamiento. El mismo pensamiento que el Señor quiere para la iglesia, el enemigo lo quiere para la humanidad. Porque el Señor lo que quiere es que seamos uno en cuanto al pensamiento para Dios. En Babel y en Babilonia y en el desarrollo que se viene haciendo en el Apocalipsis, es contrario. Es unirnos, aunque sea fuera de Dios, pero unamos. Entonces ese contraste recorre toda la escritura. Ese contraste recorre toda la Biblia. Donde al final, mis hermanos y mis hermanas, vemos dos ciudades, dos pueblos, dos maneras completamente diferentes de entender la palabra de Dios. Uno nace del consenso humano, Babel, y el otro nace de la obediencia del Cordero, Jesús. Y ese fue el problema de Génesis hasta el día de hoy, hasta la iglesia de la
Odisea, porque Jesús no la reprende por ser pobre o por ser perseguida, la reprende por haber adoptado la mentalidad del sistema. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa iglesia había aprendido a medir la bendición con los mismos parámetros que se utilizaba en la ciudad mencionada de Babilonia. ¿Cuáles son los parámetros? Analiza lo que acabo de leer. Mi hermano amado y mi hermana amada, analiza lo que acabo de leer. Lo voy a repetir, por favor, préstele mucha atención a lo que el Señor está diciendo en Apocalipsis 3:17. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vea el parámetro de Babilonia. Uno, riquezas. O sea, tengo riquezas. ¿Qué le enseña a usted la doctrina de la prosperidad? A buscar riquezas, a ser autosuficiente en la parte económica, que nos lleva a la punto B, autosuficiencia. He aprendido. He aprendido, es lo que le está diciendo. De ninguna cosa tengo necesidad, significa ya aprendí a vivir por mí mismo. Eso es autosuficiencia. Y cuando dice no tengo ninguna necesidad, el tercer punto es comodidad. Entonces, el espíritu de Babel dentro de la iglesia transformaba la adoración del Señor al egocentrismo, a la egolatría, a una iglesia adorándose así y no a Cristo es riqueza, autosuficiencia y comodidad. No te necesitamos, Señor. Y sin darse cuenta, esa manera de pensar de Babilonia se metió en la iglesia. Y la advertencia que sigue siendo la misma. La advertencia de Dios sigue siendo la misma. Sigue estando vigente hasta el día de hoy. Podemos tener templos modernos, sí, está bien. Eso no es malo. Podemos tener recursos tecnológicos, eso no es malo. Podemos transmitir por internet, podemos tener ministerios bien organizados, podemos tener una estabilidad económica, podemos tener una influencia social, eso no es malo. Y vea que estoy subrayando que eso no es malo. Pero todo eso puede ser de gran utilidad para Dios cuando se utiliza con la mente de Cristo. Pero cuando empezamos a pensar que esa es nuestra seguridad y que eso es necesario para que la gente se salve, le quitamos el protagonismo a Cristo y pensamos que se salvan por lo bien que explicamos, por lo bien que transmitimos, por lo que hagamos en la iglesia y por nuestras formas de rellenar los espacios de adoración. Entonces, habremos introducido en ese momento el espíritu de Babilonia al culto. Por eso el llamado a la Odisea es profundo. Él no le dice abandone la ciudad. Él no dice que se alejen del mundo. De hecho, Jesús en el capítulo 17, yo no los pido, yo te pido que los saques del mundo, sino que nos proteja de él. ¿Y qué es lo que le dice él a la Odisea? ¿Qué es lo que dice Jesucristo a la Odisea? Yo te aconsejo, dice, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 18. Yo te aconsejo que de mí compres, está hablando de Cristo, de Él, de la manera de pensar de Jesús, de mí compres oro refinado en fuego y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, la traducción es santifíquense en mí. Es una invitación a dejar de confiar en las riquezas, a dejar de confiar en el mundo, en el sistema del mundo, no que se salgan de ahí. Daniel vivió en Babilonia, lo vistieron como babilonio, hablaba el idioma de babilonio, comía como los babilonios, estaba en el entorno babilonio, pero su corazón lo guardó para el Señor, propuso en su corazón no contaminarse. Entonces no significa que usted no tenga riqueza, no significa que usted no tenga trabajo, no significa que usted no utilice la internet, no significa que no utilice la inteligencia artificial, significa que no confíe en eso, que no llegue a preguntarle lo que debería preguntarle a Dios, ¿por qué me siento así? Que si usted es un predicador, no agarre la internet para que le prepare, como está sucediendo hoy en día, los mensajes, que sean mensajes que vengan del Espíritu Santo, que tengan alma, que tengan humanidad. No que sean mensajes que es tan fácil de reconocerlos porque están fríos, carentes del Espíritu Santo.
Es una invitación, mis hermanos, que recorre todo el capítulo 18 de Apocalipsis. Pastor, pero no ha mencionado el capítulo 18 de Apocalipsis. No, porque estoy poniendo el escenario para que lo entiendan. Usted mismo lo puede leer. Usted mismo lo va a entender. Porque Dios no solamente está hablando de la caída de Babilonia, está advirtiendo de un pueblo que adoptó una manera de pensar. El sello en la frente, el sello en la mano es una manera de actuar. Porque Babilonia no comienza cuando se levanta la torre. Babilonia comienza en el corazón. Cómo yo pienso, cómo yo siento, es la manera en que yo voy a actuar. Empieza en agarrar la dependencia nuestra y confiar en lo que nosotros hemos construido. Es una advertencia, mis hermanos, que se le dio a la iglesia del primer siglo y se le está dando a usted y a mí. Necesitamos escuchar esto con mucha atención. Es la iglesia de la Odisea en toda su dimensión. Es importante, mis hermanos, observar cada detalle. En el capítulo 17 de Apocalipsis no se concentró en la corrupción espiritual de Babilonia. Se concentró en la representación de la iglesia con la gran ramera. En el sincretismo, en la unión, en la atención que se le puso al nuevo sistema económico y comercial y se unieron. Y eso es lo que nosotros vemos desfilar en todo nuestro estudio. Es lo que va a ver desfilar en la iglesia los sábados cuando estudiamos a Cristo o Cristo revelado en toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un desfilar de comerciantes, es un desfilar de navegantes, es un desfilar de reyes, de mercaderes que fueron seducidos por Babilonia, que fueron seducidos por la gran ramera y ahora están llorando por ello. Entonces nos recuerda a nosotros que el comercio no era el problema, porque la Biblia no condena el trabajo, no condena la riqueza, no condena la actividad comercial, condena el sistema económico que agarra al ser humano y lo convierte en mercancía. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Al final ustedes son la mercancía. ¿Por qué? Porque se sacrifica la justicia. Se sacrifica la mente de Cristo por ganancia, por hacer dinero, por estar bien en la parte material. Y se convierte en ese Dios porque el problema no es el dinero, es el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice el Señor. Por eso es que vemos esa lista impresionante en Apocalipsis, donde usted ve cuerpos y almas de hombres en Apocalipsis 18:13 desfilando delante de Dios. Y en el punto más alto de la degradación del hombre dentro de Babilonia, donde incluye al creyente y al no creyente, las personas empiezan a perder la dignidad y pasan a ser producto comercial. Pasan a ser simplemente compradores y vendedores de algo y se convierten en compradores y vendedores de sí mismos, de la dignidad, de hacer el ridículo para obtener dinero. Y podemos ver, mis hermanos, cómo a lo largo de la historia, toda esta forma de pensar, toda esta forma de representar a la gran ramera, se metió primero a través de la iglesia católica romana, y lo digo de manera literal desde el siglo III, pero hoy se está metiendo a través también de la iglesia evangélica, que es otra de las hijas de la ramera. Es cierto, mis hermanos y mis hermanas, que los reformadores llegaron a un convencimiento de que tenían que separarse del sistema. Pero el sistema se volvió a meter y con más fuerza. Entonces, al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, nos estamos viendo a nosotros dentro de un panorama bien amplio donde todos los reyes de la tierra, donde todas las naciones han bebido de la copa de la ramera, donde todos los mercaderes se enriquecen con ella, donde todos están llorando la caída. Léalo, capítulo 17, capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Es decir, Babilonia involucra
simultáneamente el sistema religioso, político, económico, militar, como una influencia mundial y cultural. Esos son las bestias que nos enseñó Daniel a nosotros. Pero si agarramos nosotros y reducimos todo a una persecución de la iglesia en particular, nos agarra a nosotros y nos engaña. Porque no es una persecución de la iglesia, es una persecución de toda la humanidad donde la iglesia está. Donde la iglesia debió de haber sido el faro para la humanidad y no lo está haciendo. Más bien se sincretizó, se unió, generó un show para la humanidad. En lugar de generar verdad, en lugar de sentarse alrededor de la palabra, se sientan alrededor de un show. Cuando Juan habla de Roma, Roma nunca fue la única religión. Roma fue el centro mundial de control. Pero había muchos dioses. Pero Roma administraba la economía, controlaba las rutas comerciales, imponía leyes, promovía el culto al emperador, viendo al emperador como un dios. Ejercía influencia en todas las naciones de ese momento. Por eso no podemos venir y decir es el catolicismo. No podemos decir, es tal vez las personas que son contrarias a la fe, los no creyentes, o decir que es la ONU. No, mis hermanos, es un sistema integral. Todas, un montón de diferentes estructuras juntas, trabajando en un mismo proyecto. Eso es Babilonia, trabajando en un mismo norte. O sea, podemos concluir esto. Podemos concluir que la gran ramera y la gran Babilonia es una dimensión espiritual ideológica que seduce, convence y embriaga a las naciones con bestias como el poder político, con bestias como son los mercaderes, el poder económico, con bestias como son los reyes, poderes gubernamentales, cooperando con este sistema. Y eso es lo que usted ve en Apocalipsis 18. Todos formando parte de un mismo organismo. Y eso es lo que explica al final, mis hermanos, el libro de Apocalipsis. Y por eso baja una nueva Jerusalén, un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el Señor dice, yo voy a erradicar eso. Ya lo había anticipado Daniel cuando dijo que una roca que viene del cielo, no por mano humana, caía sobre los pies de barro y de hierro de la estatua de Nabucodonosor, el que el barro representa al hombre y el hierro representa los sistemas humanos mezclados. Esos sistemas ideológicos que son expresiones anticristo, pero metidos y unidos dentro de la iglesia, coincidiendo juntos como un solo propósito, profundizándose en filosofías y doctrinas de hombres, que aunque no son iguales, que aunque no piensan igual en todo, pueden caminar si comparten un mismo interés. ¿Y cuál es el interés? El mismo que nos enseña Babel. Familias distintas, probablemente con muchas diferencias, pero coincidiendo un mismo proyecto. Hagámonos un hombre, o sea, tomemos la autoridad nuestra. Esa es la esencia, es la uniformidad absoluta. Es una unidad alrededor de las personas desplazando a Dios. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, porque esa es la advertencia que el Señor hace en Apocalipsis 18:4. Léalo cuando termine. Léalo con cuidado con todo lo que está escuchando. Ya ahora más que todo estoy trasladándole a usted la interpretación del capítulo a través de las bases que le estoy dejando. El Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese llamado no está distinguiendo denominaciones en particular. Está hablándole al pueblo a no dejarse absorber por el espíritu de Babilonia. Sea cual sea la generación, sea cual sea el tiempo,
el Señor nos hace un llamado absoluto, solemne: salga de ella, pueblo mío. Y estas palabras, mis hermanos, no es que usted se va a salir a crear una comuna en otro planeta, no. Esta palabra no significa abandonar físicamente el mundo, abandonar físicamente su trabajo, abandonar físicamente su escuela. Significa anegarnos a participar del espíritu antidios que hay en Babilonia. Desde que propusiste en tu corazón no contaminarte, le dijo el mensajero a Daniel: yo he venido. Vivimos en este mundo, mis hermanos, trabajamos, comerciamos, nos relacionamos con sociedades que piensan diferente a nosotros, pero pertenecemos al reino de Dios. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que recordar, mis hermanos, que no está escrito el Apocalipsis para traer temor, sino para traer esperanza, y para que podamos ver nosotros la mente de Cristo resguardada en un remanente en Babilonia, donde usted y yo deberíamos ser parte de ese remanente. Recordar, mis hermanos, que hay una verdad que viene atravesando toda la Biblia desde que comenzamos a estudiar, y no importa cuántos años pasen, no serán suficientes para estudiar una Biblia que tuvo 1600 años para ser escrita por 40 autores diferentes. Porque ahí no hay tiempo, mis hermanos, para poder aprender a totalidad la Biblia. Así que el orgullo humano que le dice: no es necesario, ya no necesito nada, pastor, no necesito, ya yo sé, otra vez lo mismo. Ese es el orgullo, mis hermanos, es la rebelión delante de Dios de decir: ya, ¿para qué más discipulados? Otra vez lo mismo, ya tengo 5 años, 9 años, 10 años con el pastor discipulándome, ya no necesito de esto. Lo mismo ocurrió en Egipto, lo mismo ocurrió en Asiria, lo mismo ocurrió en Babilonia, lo mismo ocurrió en Roma, y hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Ya no necesitamos de ti, somos autosuficientes, somos ricos, porque el verdadero mensaje de Apocalipsis 18, mis hermanos, no es solamente, y diría yo que simplemente, que Babilonia cae. El verdadero mensaje que Dios nos está dejando ahí antes de ir al capítulo 19 y ver la gloria de Dios en los cielos es que Babilonia desaparece y el reino de Dios se levanta con poder y gloria para siempre. Para siempre. Voy a buscar el audio. Déjenme un momentitos, por favor, a ver cómo lo hago, estando ustedes aquí. El audio de lo que yo escribí, que Dios me permitió escribir. Yo no lo escribí, el Señor me permitió escribirlo. Y lo voy a ver si lo puedo poner para que lo escuchemos en conjunto. Vamos a ver cómo lo hago. Y cerraríamos la clase de hoy para que conversemos un ratito alrededor del tema. Pero escuche esto. Escuche esto después del recorrido que hemos tenido. Escúchelo no con sus oídos. Escúchelo con el alma, mis hermanos. Escúchelo desde lo más profundo de su ser. Juan lloraba porque nadie podía abrir el libro del Señor. Pero una voz rompió el silencio: ya no llores, el león venció. Cuando volvió su mirada al trono, no vio ejércitos ni poder. Vio un cordero que había sido inmolado, pero que estaba de pie. No fue la espada de los imperios, no fue el orgullo del hombre, fue la sangre del cordero la que escribió nuestra historia. El cordero ya venció, desde la cruz comenzó la victoria.
Aunque Babilonia levante su voz, su reino termina. Cristo permanece por la eternidad. Las bestias pasan, los imperios caen, pero el reino de Dios jamás será movido. El Cordero ya venció Y su pueblo vencerá con él. Las trompetas no eran venganza, eran un llamado a regresar. Las copas mostraban el final de un mundo que quiso ocupar el lugar del Creador. Babilonia prometía riqueza, pero vendía hasta el alma del hombre. Su copa parecía de oro, pero estaba llena de muerte. Desde Babel comenzó la historia. Hagámonos un nombre. Desde el Calvario respondió el cielo: sea exaltado el nombre, que es sobre todo nombre. Dos ciudades siguen delante, una levanta torres, la otra espera al rey. Una confía en el hombre, la otra vive por la fe. El Cordero abrió el libro, el Cordero rompió los sellos, el Cordero venció la muerte, el Cordero juzga con justicia. El Cordero viene por su pueblo, el Cordero reinará por siempre. No tememos al mañana, porque el final ya fue escrito. el Cordero ya venció. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: